Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muchas gracias a todo el mundo por venir, por asistir a la presentación del libro de Rubén. Yo soy Enrique Álvarez, compañero de toda la vida y amigo. Y nada, estoy encantado de estar hoy aquí con todos hablando del libro de Rubén. Bueno, Rubén ya muchos lo conoceréis, licenciado en lengua española y en filología inglesa, profesor del Bernardo de Quirós toda la vida, allí coincidimos toda nuestra trayectoria, y autor del libro que presentamos hoy, Gijón 2085. No hay un marco mejor para presentar el libro que la Semana Negra de Gijón, porque esta es una novela negra, clásica, tiene todos los componentes clásicos, un cadáver que supone un asesinato que habrá que investigar, un inspector de policía, el inspector Casas, un periodista que también hace su investigación paralela por otro lado, Marley, y bueno, esa atmósfera que tienen siempre la novela negra y que Rubén lo consigue muy bien. Así que eso por un lado. Y por otro, la acción transcurre en Gijón. Por tanto, mejor lugar que la Semana Negra de Gijón no la hay. La acción transcurre en el año 2085, como expresa el título. Son 60 años desde el momento actual. Gijón ha cambiado mucho, sobre todo la parte de la playa, debido al cambio climático, pues la playa se ha perdido, y en el paseo se han instalado una serie de turbinas que consiguen elaborar energía pues en grandes cantidades, prácticamente para todo el mundo, y muy barata o gratuita. Bueno, aparte de los cambios tecnológicos, económicos, sociales, se reconoce bastante bien Gijón. Aparecen los hitos de la ciudad, en las calles, el paseo, la cima de Villa, el cerro, hasta la ría de los vagones, que era donde nos bañábamos de jóvenes. Entonces, pues nada, la Semana Negra de Gijón es el marco, es el lugar natural para presentar la novela, ¿no? El lugar natural, como diría Aristóteles. Muy bien. Es una novela negra, pero es una novela de ciencia ficción. Voy a ir dándole la palabra a Rubén para que comente todo lo que quiera. La acción transcurre en 2085 y entonces expresa cómo podría ser la sociedad gijonesa, pero la sociedad en general, en 2085. Son 60 años, no es mucho, aunque a la velocidad que transcurren los avances, sobre todo tecnológicos, 60 años puede ser muchísimo. Parece un futuro no muy lejano, pero es un futuro. Y entonces Rubén ficciona cómo podría ser la sociedad en esa época. Y no parece nada halagüeño lo que vemos en la novela. No sé si luego la realidad se corresponderá mucho, pero él no sé si está de acuerdo en considerar una distopía. Sí, dice que no, luego lo comenta ahora mismo. Bueno, si una distopía es una representación de la realidad social, futura, ficticia, claro, en la que las características fundamentales de esa sociedad hace que los ciudadanos hayan perdido la autonomía, la libertad y estén completamente alienados, pues la novela parece que cumple con ese perfil, ¿no? Yo la comparo a los grandes clásicos del género, como podrían ser pues 1984 de Orwell, o Un mundo feliz de Huxley,
o 451 Fahrenheit de Ray Bradbury. Pues, ¿por qué no? Rubén, no sé si está de acuerdo en considerar que la novela es una distopía, así que él comenta. A ver, no estoy de acuerdo. Como veis, por la faja que lleva el libro, con este libro gané un premio, el Premio Ateneo de Valladolid de novela, y en el fallo del jurado decían una novela distópica, y me rechinaba eso de distópica, porque en realidad yo no creo que sea una distopía. Una distopía es un futuro negro. Últimamente parece que está muy de moda pensar en el futuro siempre con pesimismo, siempre vamos a cosas posapocalípticas, vamos a vivir todos en la mierda y va a ser todo un desastre. Esta novela no es así. Por supuesto que hay cosas en las que, como decía aquel compañero nuestro, hemos mejorado para peor, y hay cosas en las que hemos mejorado para mejor. Claro, sí, hay cosas evidentemente negativas. Por ejemplo, lo que yo imagino en cuanto a lo que decía Enrique del control de la población es que a ello vamos. Eso no hace falta ser ni optimista ni pesimista. Vamos hacia un control cada vez mayor de la población, cada vez la tecnología nos está controlando más, cada vez tenemos menos libertad en muchos aspectos. Pero sin embargo, por ejemplo, también soy muy pesimista en cuanto a la comida. Los que habéis leído la novela habéis visto que la cuestión de la comida es algo muy negativo. De hecho, los únicos que comen comida real, comida auténtica, son los ricos, la parte más rica de la sociedad, mientras que la plebe, vamos, el pueblo, los ciudadanos normales, pues no. De hecho, bueno, la mejor forma de decirlo sería leyendo aquí un pequeño párrafo que dice, dice, aunque muchos fingían desconocer su procedencia o al menos evitaban comentarlo, todo el mundo sabía que las larvas de ciertos insectos se habían convertido en la producción más sobresaliente de muchas zonas rurales y su principal fuente de riqueza. De hecho, las granjas de larvas habían salvado a un buen número de estas zonas de la despoblación absoluta, una vez que el cambio climático y la escasez de agua habían hecho inviables sus actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. Larvas y algas eran ahora la base que alimentaba al 90% de la población. Es decir, en ese aspecto, por ejemplo, soy pesimista. Hay otras cuestiones, como por ejemplo referente a la educación, también soy pesimista. Yo tengo otra de la comida, ya que estamos, si me permite, Rubén. Dice, la deformación profesional del inspector le hizo evaluar de un vistazo los restos que había sobre la mesa. Zumo de naranja recién exprimido, café auténtico, a juzgar por el aroma, mantequilla natural. Aquel desayuno no había sido preparado por un dispensador. Desde luego, la gente de enero no consume sucedáneos. ¿De dónde habrían venido aquellas naranjas que desde hacía tantos años y tantas plagas ya no se veían? Y el café, cosas que ya no recordaba la última vez que había disfrutado de una taza de auténtico café. Bueno, yo creo que siendo realista, por desgracia es muy probable que lleguemos a ese punto. Los cambios climáticos están acabando con muchas cosechas, están acabando con muchos cultivos, y de hecho en mi novela, en el 2085, hay ya muchas especies animales, muchas especies vegetales, muchos cultivos que ya son inviables, nada más en invernaderos, a un nivel muy reducido, y por lo tanto solo están al alcance de unos pocos. Eso es un aspecto negativo. Pero luego, por otra parte, soy optimista en otros aspectos. Por ejemplo, en cuanto a la medicina. Yo preveo en 60 años unos avances en la medicina importantísimos. A ver, yo aquí a veces me dicen, ¿y por qué elegiste justo 2085? Digo, porque yo pensé cómo eran las cosas en la década de los 60, cuando yo era crío.
porque ya peino bastantes canas. Bueno, bastantes no, pocas. Y he pensado cómo cambiaron las cosas, cómo cambió la sociedad y cómo cambiaron las cosas desde hace 60 años hasta ahora, y he proyectado esos cambios 60 años hacia el futuro, otros 60 años. Hay cosas que hace 60 años eran impensables. Internet, la informática, la inteligencia artificial, todas estas cosas eran impensables. Sin embargo, hace 60 años la gente discutía de fútbol en los bares, ahora discuten de fútbol en los bares, dentro de 60 años seguirán discutiendo de fútbol en los bares y dentro de 600 también. Cambiará el fútbol, cambiarán los bares, pero la gente seguirá discutiendo de fútbol en los bares. O sea, hay cosas que no cambian. Y entonces, en ese futuro que yo imagino, hay cosas positivas, hay cosas negativas y hay cosas que no cambian. Por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con llamarlo una distopía. Ahora parece que cualquier novela de ciencia ficción, cualquier novela que especule con cómo puede ser el futuro, se tiende a llamarlo distopía. Pero hay mucha ciencia ficción que realmente no es distópica. No es distópica porque no es pesimista. Yo no me gustaría que se considerara una novela pesimista en ese sentido. Pues nada, si lo dice el autor, no consideramos una novela distópica. Una cosa es la intención del autor y otra cosa lo que sale luego y otra cosa la interpretación del lector, claro. El público es soberano, el lector. Al hilo de lo que comentaba Rubén, de que una de las cosas que más me gustan de la novela es que se combina memoria y futuro. Se puede ir adelante y atrás. Tú estás aquí ahora en 2025 y imaginas cómo puede ser la sociedad, no solo Gijón, la sociedad dentro de 60 años, y en cosas acertarás, en cosas no. Y sin embargo, cuando lees la novela, que la trama transcurre en 2085, echas la vista atrás y dices, bueno, pues en estos últimos 60 años hay cosas que han cambiado mucho. Ahora comentábamos lo de la comida. Y hay otras que no han cambiado tanto. Por ejemplo, las discusiones de fútbol, esa posibilidad de ir adelante y atrás en el tiempo, bueno, a mí me gusta mucho de la novela. Claro, en la novela hay un protagonista que es Gijón. Eso es evidente, pero es un Gijón diferente en muchos aspectos. En el futuro que yo imagino, hay un momento en el que la subida del nivel del mar hace que el mar invada Gijón. Toda la zona centro queda inundada. Eso es un desastre total, es un desastre sin paliativos. Gijón entra en una decadencia, en una depresión enorme. Y, entre otras cosas, por ejemplo, Cimadevilla deja de ser una península y pasa a ser una isla. Con lo cual, pues los habitantes de Cimadevilla, que le imagino una Cimadevilla en ese momento muy gentrificada, que ya es la tendencia a la que llevamos, abandonan el barrio. Entonces hay una serie de personas que deciden instalarse allí y lo convierten en una especie de gueto. ¿Cómo podríamos decir? Una colonia contracultural, un poco al estilo de la cristianía de Copenhague, y una vez que se soluciona el problema de la inundación gracias a esa barrera que comentaba Enrique, que se construye en la bahía de San Lorenzo sustituyendo a la playa, Cimadevilla vuelve a estar otra vez unida a tierra firme, pero ya se ha convertido en un gueto, un centro, bueno, a lo mejor es describirlo, ¿no? Pero sigue manteniendo todavía, por ejemplo, Cimadevilla, muchas características de la Cimadevilla actual. Por ejemplo, no se puede pagar con tarjeta, no hay conexión a Internet. Bueno, son cosas que hoy vemos y que todavía parece que se mantendrán dentro de 60 años. Sí, de hecho, mucho más acentuado, porque los que viven en la cima rechazan completamente la red, rechazan Internet, rechazan las comunicaciones inalámbricas y dice, aprovechando la oportunidad, toda una generación de jóvenes con escasos recursos se instaló en ellas, en algunas ocasiones de forma legal y en otras mediante el simple allanamiento organizado,
convirtiendo la zona en refugio para los inadaptados y centro operativo de todo tipo de actividades de dudosa legalidad. La mayor parte de los habitantes de la cima vivía oficialmente de los generosos subsidios municipales. En realidad, casi todos se dedicaban a algún tipo de actividad ilícita, sospechosa o al menos no controlada por las autoridades, sino por uno de los dos clanes que se repartían el dominio del barrio, los barrules al este y los caribes al oeste. Aquí en la cima pues, se desarrolla parte de la acción de la novela. Y la novela va oscilando un poco entre esa cima, que es la zona, podemos decir, eso, de los inadaptados, de la contracultural, que no admiten, por ejemplo, las cámaras de vigilancia que hay en toda la ciudad. Se dedican a poner inhibidores de frecuencia, jammers, que no es algo que yo me haya inventado, sino que están ahí, ya se usan hoy en día. Por ejemplo, cuando vienen los reyes a entregar los premios Princesa de Asturias, pues no intentéis llamar por teléfono para decir, mira, tengo el rey aquí delante. No vas a tener conexión. Y entonces estos se dedican a colocar inhibidores, jammers, en toda la zona, en toda Cima de Villa, para evitar eso, para evitar todas las conexiones inalámbricas y vandalizan las cámaras de vigilancia. Una y otra vez, llega la policía, vuelve a instalarlas, vuelven otra vez a vandalizarlas, eliminan los jammers, vuelven a poner más jammers, hasta que llega un momento que, lo digo aquí en la novela, que la alcaldesa dice, si quieren vivir en el siglo XX, allá ellos. Y ya un poco la policía deja de entrar, se autogobiernan y bueno, es una zona muy especial. Entonces la novela oscila entre la cima, la zona rica, que sigue siendo la zona este. Los ricos son más ricos que ahora, y la zona intermedia, que es lo que llaman el charco, que fue la zona que en su momento estuvo inundada por el mar y luego se reconstruyó, que es donde vive el protagonista, el Marley. Vive en la calle Ezcurdia, concretamente, doy la dirección exacta. Bueno, Ezcurdia 11B. Ezcurdia 11 existe, pero 11B no. Vamos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo oscila, ¿no? Y luego hay una zona, la gran zona de ocio, que es la zona este de la playa, de la antigua playa, y entre esos, y luego está la zona del parque tecnológico, que es mucho más parque, mucho más tecnológico, y entre esos extremos os va oscilando la acción de la novela. Sobre la trama prefiero no decir nada, porque bueno, una novela de misterio o una novela, un thriller, la trama no se puede destripar nada, ¿no? Yo aseguro que se lee de un tirón. No puedes dejar de leerlas porque vas a otra cosa y dices, en cuanto tenga un rato vuelvo porque engancha, ¿eh? A mí me reconforta que en Cima de Villa se pueda seguir yendo a tomar una cerveza. Sí, claro. Por cierto, en 2085 sigue habiendo una alcaldesa. Sí, vuelvo a ver alcaldesa. Sí. Es curioso lo que llama la atención a los periodistas. A mí me está llamando mucho la atención últimamente porque, bueno, desde que estamos promocionando la novela, que si entrevistas, que si presentaciones y tal, y es curioso cómo reflejan los distintos periodistas los titulares en la prensa. Por ejemplo, aquí en El Comercio me dedicaron un artículo en la contraportada. Y el titular era en 2085 Gijón sigue teniendo alcaldesa. Sigue teniendo, bueno, no es la misma, evidentemente. Ya, será difícil. Sin embargo, por ejemplo, hace poco también comentaron sobre el libro en el, ¿cómo se llama? La Opinión de Málaga. No sé por qué, parece que en Málaga está gustando. Y el titular que ponían era Gijón y la vieja reina Leonor. Porque hay un momento en la novela, yo imagino que aquí en 2085 España es una república federal, pero hay un momento en el que uno le dice, un personaje le dice a otro, fulanito te trata como si fueras la vieja reina Leonor en el exilio. Y eso fue lo que más llamó la atención a ese periodista. Bueno, a mí es una cosa que me resulta curiosa, ¿no? Como distintas personas, distintas lecturas, lo que llama la atención a uno, lo que destaca a otro. Bueno, me doy cuenta de que lo que yo pensaba que era una lectura más bien unívoca, en realidad puede tener muchas lecturas, dependiendo del lector, ¿no? Hombre, eso me satisface también.
porque bueno, le da una complejidad a la novela con la que yo, cuando la estaba escribiendo, realmente no contaba con ella. Uno de los fragmentos en los que se ve que estás en 2085, pero echas la vista atrás y dices, pues esto no cambió tanto, porque ya en 2025 se veía, aparte de la utilización de la tecnología como herramienta de control social, es este párrafo que voy a leer. Dice, las distancias sociales llevaban muchas décadas acentuándose, con esa minoría favorecida haciéndose cada año más rica y poderosa, más exclusiva y más alejada de la mayoría anónima que sustentaba el sistema con sus votos irracionales. En los debates políticos era habitual que los ideólogos que se decían más liberales se quejaran amargamente del desmesurado gasto social de las administraciones, que obligaba a una enorme presión fiscal sobre las rentas altas. Pero esto no pasaba de ser una simple puesta en escena para justificar la necesidad de su propia existencia. Los ricos de verdad sabían perfectamente que para ellos no suponía ningún problema contribuir al sistema con la mitad de sus ingresos si ese mismo sistema les permitía multiplicarlos por factores cada vez más elevados, mientras mantenía a los potenciales descontentos atados a la ignorancia y a la apatía mediante el control de la educación, la manipulación de la red y el reparto generoso de subsidios. Parece que estamos hablando casi de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que es el camino que llevamos. Sí. No sé si en algún momento nos desviaremos de ese camino, pero yo creo que es un poco la orientación que tenemos en este momento. No en España ni en Gijón, sino a nivel internacional. ¿Cambiará? No lo sé. Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros. A mí realmente me parece... a eso me refería con lo de no es una distopía, aunque tenga cosas negativas o pesimistas. Tampoco es los mundos de Yuppie, de qué bien, en el 2085 vamos a ser todos felices y va a ser todo maravilloso. No, yo intento ser un poco realista, es decir, con los mimbres que tenemos ahora, ¿qué cesto vamos a tejer de aquí a 2085? No, y es verdad que deja un camino a la esperanza, ¿eh? Aunque estemos aquí matizando y yendo a los párrafos quizá más... donde más se notan las diferencias o el control social o el control ideológico, político, sin embargo, deja un camino a la esperanza, sí, sí. Por ejemplo, algo que yo veo en la tecnología, a ver, hay una definición de ciencia ficción, no sé de quién era, no sé si era de Asimov, que bueno, ha sido muy discutida, pero que ha sido citada una y otra vez, que dice ciencia ficción es el género que reflexiona sobre cómo los cambios en la tecnología afectan a la sociedad y al ser humano. Bueno, pues es discutible la definición, pero yo creo que es bastante aproximada. Y los cambios en la tecnología es algo en lo que yo hago bastante hincapié en el libro, procurando que sea una tecnología realmente fundada. No hay cosa peor que una novela de ciencia ficción con una base científica nula. Por desgracia lo vemos mucho. Novelas que se llaman de ciencia ficción, y sí, ficción tienen mucha, pero ¿dónde está la ciencia? Entonces yo creo que la tecnología debe ser la base de una buena novela de ciencia ficción. Y, por ejemplo, un avance tecnológico que yo imagino que seguirá y se multiplicará en los próximos años es la cuestión de la nanotecnología, que ya está trabajando en ello y es algo muy interesante. Por ejemplo, el uso generalizado de nanobots a partir de la década de los 50 y sobre todo la producción industrial de nanobios, células vivas modificadas artificialmente en la de los 60, habían conseguido acabar definitivamente con un gran número de trastornos, desde algo tan cotidiano como la miopía o una simple dermatitis hasta dolencias que antes se consideraban prácticamente incurables como los trastornos autoinmunes y la mayoría de los tipos de cáncer. Es decir, en ese aspecto la tecnología para mí va a ser algo muy, muy positivo y esperemos que sea así. Claro,
¿Hasta qué punto esa tecnología las compañías farmacéuticas van a permitir que se desarrolle y dejen de vender los miles de millones que venden ahora en medicinas? Bueno, yo aquí digo que sí, que efectivamente las compañías farmacéuticas entran por esa vía y se dedican a producir nanotecnología con aplicación médicas, porque los estados se dan cuenta de que eso les abarata, les ahorra un montón de millones en gastos médicos. Entonces, lo lógico, yo creo, sería que la administración subvencionara la reconversión de esas compañías farmacéuticas a compañías nanotecnológicas que usen esa nanotecnología en aplicaciones médicas. Las farmacéuticas, si se lo subvenciona el Estado, no creo que tuviera ningún inconveniente. Bueno, ahí soy optimista. Esperemos que la cosa vaya por ahí. Quedan unos minutos. Si te parece, Rubén, damos la palabra a quien quiera comentar algo, preguntar algo, hacer un comentario, alguna pregunta aquí al autor sobre la novela. Bueno, pues nada. Venga, que alguien pregunte algo. Yo, antes de que se acabe el tiempo, quedan 5 minutos, quería felicitar a Rubén una vez más, ya se lo dije en varias ocasiones, por la gran novela que hizo. Ya digo, se lee de un tirón, es muy divertida, muy clásica, y le animo a que continúe buscando casos que tengan que resolver el inspector Casas y el periodista Marley en Gijón, quizá hasta convertirlo en una saga, como hay otras sagas por ahí de novela policíaca, como, pues yo qué sé, la Sicilia de Montalbano, o la Atenas de Costas Jaritos, o incluso el Dublín de Kirke, ¿no? El personaje John Banville, de Benjamin Black. Así que, ¿por qué no tener aquí una saga de novela policíaca cuya trama se desarrolla en Gijón? Y tengamos... Bueno, podría ser, ¿por qué no? A lo mejor, yo qué sé, yo tengo una cabeza muy caótica y igual me da por ahí, que igual me da por escribir algo completamente diferente. De hecho, las novelas que autopubliqué antes de estas son novelas históricas ambientadas en la época del Imperio Romano, con lo cual, pues a saber por dónde van a ir los tiros. A lo mejor me levanto y decido escribir, yo qué sé, novela romántica. Lo dudo, pero... Dime, Monse. Bueno, sí. Sí, bueno, la gente que ha leído esas novelas históricas que autoedité me dicen que siga por ahí. Parece que han gustado bastante. Y de hecho, son dos que piden una tercera. Yo no sé por qué la novela histórica siempre acaba en trilogías. De hecho, yo había escrito una novela, era una novela muy gorda, 800 páginas, y mucha gente me dijo, no hombre, divídela en dos, porque además tenía dos partes claramente diferenciadas. Entonces la siguiente edición la hice en dos volúmenes separados. Y hay mucha gente que me dice, escribe la tercera, hombre, cierra la trilogía. Y realmente es posible que lo haga, porque la trama quedó un poco, algunas cuestiones en el aire, y parece que pide un cierre. No lo sé, a lo mejor sigo por ahí, o a lo mejor sigo, como dice Enrique, con más aventuras de Marley en el 2085, o a lo mejor me voy a ciencia ficción ya al año 3000. No lo sé, esta cabeza tiene un funcionamiento autónomo que yo no controlo. Entonces, en todo caso, tú sigue y ven por aquí cada año a presentarnos lo que hayas escrito. Porque estaremos encantados. Una de las cosas buenas que tiene la jubilación, que estoy aprendiendo a disfrutar, es tener tiempo para estas cosas. Tiempo tengo. Ahora necesito paz y tranquilidad y a saber entonces por dónde van a ir las cosas. Claudia, chívate. Bueno, únicamente, como ya es la hora y tenemos que irnos,
Quiero dar las gracias a todo el mundo por haber venido y quiero dar las gracias especialmente a Enrique por este atraco de venir a presentarme. Encantado. Los que habéis consultado la programación de la Semana Negra habréis visto que el que estaba previsto como presentador aquí era Rafa Testón, el de La Buena Letra, pero hablé con él y mucho mejor que haya venido Enrique, que es un gran amigo. Enrique Álvarez Mastache, que también escribe, edita, bueno, es filósofo, es la leche en bicicleta. Jugamos, pues nada, jugamos gracias a él, gracias a vosotros y gracias a la Semana Negra. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo, El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.